El conflicto sucedió mayoritariamente en las áreas rurales del país a lo largo de los 50 años y por eso las áreas rurales del país son las más afectadas por la violencia y por el conflicto armado que vivimos. Además, las áreas rurales del país no se han beneficiado del crecimiento económico de la misma manera que las áreas urbanas. Entonces hay una brecha urbano-rural supremamente amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que nacer en el área rural en Colombia implica que la probabilidad de ser pobre es casi del 50%, mientras que nacer en el área urbana la probabilidad de ser pobre es alrededor del 20%. Eso significa que, por ejemplo, los niños que nacen en las áreas rurales tienen menores niveles de educación, que las personas tienen menos oportunidades. El campo tiene unas particularidades importantes. Lo primero es que el acceso a la tierra, que es el principal insumo productivo de las áreas rurales, es bajo. Eso significa que solamente alrededor del 41% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra en Colombia. Además de eso, las tierras son generalmente de los pequeños productores, de los campesinos, están bajo arreglos informales de la propiedad. ¿Eso qué significa? Que no tienen título de propiedad, por lo tanto la garantía y la protección sobre esas tierras es mucho menor. Entonces, de las personas rurales o de los hogares rurales que acceden a la tierra, alrededor de la mitad de esos no tienen título de propiedad. Y lo tercero importante de la tierra en Colombia es que está supremamente concentrada. Entonces, un 1% de la población, de los propietarios rurales, tienen alrededor del 42% de la tierra, es decir, hay una desigualdad enorme en la propiedad de la tierra en Colombia. ¿Todo esto en qué ha redundado? Ha redundado en una menor productividad del campo, una mayor pobreza rural y también la creación de unas élites políticas y unas élites económicas que han logrado desviar la inversión pública hacia su beneficio y no para el beneficio de toda la población. Claramente el tema de la tierra está en el centro de lo que está sucediendo. Un ejemplo, el robo de tierras de la población desplazada fue posible en parte porque no tenían títulos de propiedad. Entonces, cuando uno mira la informalidad de los derechos de propiedad en la población desplazada, esta informalidad es del 70%, mientras que para el promedio de la población rural era el 50%. Entonces, obviamente la informalidad de los derechos de propiedad facilita el despojo ilegal porque es muy difícil proteger la tierra que no tenía títulos de propiedad. Otro ejemplo importante es el desarrollo del campo en Colombia se ha ido expandiendo a lo largo de la frontera agrícola. Entonces, primero se desarrollaron las áreas que estaban en las cordilleras, porque ahí fue donde llegaron los conquistadores y donde estaban asentados los conquistadores. Cuando esa frontera agrícola se copó, los campesinos porque no había suficientes tierras, empezaron a irse a áreas de colonización, a buscar nuevas tierras, nuevos baldíos, y ahí entonces esta dinámica todavía se reproduce. O sea, todavía en Colombia tenemos regiones de colonización en donde los campesinos están llegando a colonizar la tierra y son regiones en donde hay poco Estado, una presencia del Estado supremamente débil, poca protección de derechos de propiedad, como ya había dicho, y muy pocas oportunidades económicas. Y es en estas regiones de colonización en donde está el Estado ausente, donde la guerrilla ha ejercido un control más fuerte y donde ha estado primordialmente presente desde hace 52 años. Pues la ausencia del Estado con la violencia se puede relacionar de muchas maneras, porque pues, si no hay derechos de protección de propiedad y si no hay un monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, eso genera todos los incentivos para que surjan grupos violentos y para que surjan grupos guerrilleros como los que surgieron para tratar de copar el vacío del Estado. Pero también hay otros efectos adicionales que van más allá de eso que estoy contando, y es que la falta de Estado ha hecho que la producción agrícola en el país sea muy deficiente. Los bienes públicos productivos que son fundamentales para la producción agropecuaria son muy escasos. Entonces, alrededor del 16% de los productores agrícolas tienen construcciones productivas, alrededor del 18% tienen acceso a sistemas de riego, alrededor del 11% solamente solicitan créditos. Si uno une todos esos factores, un campesino
o cualquier productor agropecuario no puede ser productivo y no puede ser competitivo, y en parte esto se da por la falta de Estado que hay en las áreas rurales, y esto obviamente alimenta, como dije, pues hay más pobreza y eso puede llegar a generar más conflicto, pero sobre todo lo que muestra es la incapacidad del Estado para controlar muchas regiones del territorio. A mí la discusión entre la economía campesina y la agroindustrial y los medianos productores me parece que es bastante bizantina. Creo que el sector rural de Colombia se tiene que desarrollar de tal manera que quepan todos, o sea, tiene que caber la economía campesina, tiene que caber la economía agroindustrial y tiene que crearse una clase media rural que es supremamente importante para la creación de Estado. ¿Qué sucede con el acuerdo? El acuerdo es muy importante en que plantea básicamente llenar los vacíos que yo he estado discutiendo, es decir, el acuerdo plantea que se tienen que proteger los derechos de propiedad, plantea que se tienen que formalizar los derechos de propiedad, plantea que se tienen que llevar bienes públicos productivos a las áreas rurales, es decir, construcción de vías terciarias, sistemas de riego. También establece que se debe dar asistencia técnica y créditos a los productores rurales, y todo esto va a ir en beneficio no solamente de los pequeños productores y de la economía campesina, sino también irá en beneficio de los medianos y de los grandes productores en Colombia. Realmente el campo colombiano solamente se podrá desarrollar si se le da cabida a esos tres grupos de productores. O sea, pensar en un desarrollo rural con un solo grupo me parece que no tiene mucho sentido. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos urbanos es no creer que lo que sucede en las áreas rurales no nos afecta. O sea, nosotros estamos en esta guerra precisamente porque las áreas rurales tenían muchísimos problemas. Entonces, todo lo que suceda en las áreas rurales nos va a afectar a nosotros como colombianos. Nos afectó a través de la guerra, pero otro ejemplo muy reciente es el precio de los alimentos. O sea, tuvimos un incremento en los precios de los alimentos por el paro camionero, y eso afecta la canasta de todos los colombianos, no solamente de los productores rurales. Lo segundo que yo creo que tenemos que hacer los habitantes de las ciudades es presionar realmente para que la política agropecuaria y para que la política rural sea una buena política. Como estamos tan desconectados y no nos afecta de manera directa, no nos damos cuenta de todo lo que sucede con la política agropecuaria. Pero ejercer presión y ejercer control para que por lo menos se haga una política agropecuaria mejor y que mejore la competitividad del campo y mejore las condiciones de la población rural es importantísimo. El acuerdo no plantea eso. El acuerdo no dice que no se va a respetar la propiedad privada. Y lo segundo es que el fondo de tierras que se creó, que es un fondo de tierras que contiene tierras de baldíos, contiene tierras de extinción de dominio, de sustracción de reservas forestales y potenciales tierras de expropiación por vía administrativa, es solamente de 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas es una cantidad sustancial, pero esas 3 millones de hectáreas se pueden conseguir fácilmente a través de extinción de dominio, de recuperación de baldíos indebidamente apropiados y de sustracción de reservas forestales. Es decir, no va a ser necesario recurrir a la reforma agraria expropiativa de la que tanto están mencionando y que no es verdad realmente. Y otra cosa que es importante es que al pedir que se restituyan las tierras de la población desplazada y al formalizar los derechos de propiedad, precisamente lo que se está haciendo es proteger los derechos de propiedad y proteger la propiedad privada. Y es la propiedad privada de los pequeños productores, que también es propiedad privada. Entonces yo creo que eso es fundamental.